Entonces, hoy nos vamos a preguntar, en la clase de hoy, esta semana, estaremos dando forma a 2 o 3 documentos y ejercicios que entendemos les van a ayudar a seleccionar sus problemáticas, a abordar, como para que la semana que viene ya estemos en pareja, por disciplina. Recuerden que acá trabajamos por disciplina, y poder pensar este parcial con las características de aprovechar las dimensiones teóricas que hemos trabajado hasta acá para poder pensar un diseño curricular que se aleje de las prescripciones teóricas abstractas y podamos pensarla más en la línea de una currícula problematizadora, como lo hicimos en el análisis de tratamiento, en el tratamiento del tema trata y prostitución. Entonces, hoy nos metemos en algunos significados en que cuando nosotras advertimos la lectura del currículum prescripto, pareciera que ese currículum da cuenta de todos los aprendizajes que tenemos que construir en el trayecto de nuestra escolaridad. Sin embargo, dicen las y los autores, se construyen en ese mismo espacio y en ese mismo currículum real. Me voy un cachito al pizarrón. Ustedes me dicen si se ve bien. Ese currículum real del que está. ¿Se ve? Se ve. Muy bien. Ese currículum real tenía que poner vista hablante. Ahí está. Ese currículum real, entonces, que es el que transitamos en la escuela para poder preguntarnos qué enseñan las escuelas y cómo, frente a esta pregunta, aparecen otros significados construidos que no están en ese currículum prescripto, pero que finalmente son las que le dan sentido cotidiano a las prácticas escolares, que envuelve a este currículum real y que vamos a llamar, de la mano de los autores, currículum oculto. Es decir, que cuando pensamos en la escuela, cuando pensamos en los saberes que circulan, nos vamos a ver que suceden cosas que no se ven a simple vista, que hay significados que se instituyen mucho más implícitos y que finalmente terminan siendo los significados más importantes y contradictorios con el currículum prescrito. Entonces, para eso vamos a analizar entonces, vamos a empezar por entender que cuando hablamos de los sistemas educativos, en general, cuando hablamos de los sistemas educativos, podemos analizar que básicamente se sostienen sobre una doble línea de argumentación. Hay quienes dicen que los sistemas educativos defienden una educación tal como se presenta en este momento, que resuelve y corrige las diferencias individuales y por lo tanto no generan cambios, porque la escuela así sirve para sostener el sistema educativo funcionando. Pero por otra parte, hay otras teorías que sostienen que las instituciones educativas pueden ejercer un papel central y fundamental en generar transformaciones y cambios. Nos vamos a ubicar en esta primera línea, básicamente. Acá no se busca otro modelo de sociedad. Acá sí. Este primer argumento ya nos ayuda a pensar
fundamentalmente que si ese sistema educativo puede tensionar hacia un lado o hacia otro, ese sistema educativo no es neutro, no es objetivo. Este es el argumento más fuerte que necesitamos tener presente, porque hay un mito instituido que el sistema educativo entonces ofrece a todos por igual saberes, procesos de enseñanza, consolidación en el aprendizaje. Pero en realidad, nosotras sabemos que lo que hace el sistema educativo, finalmente, a partir de discutir ese mito de la objetividad y la neutralidad, que hay un fuerte sentido individualista y el significado más profundo de este sistema educativo es que quien trabaje duramente y sea inteligente es la gente que tendrá éxito. Entonces acá tenemos el primer argumento para poner en tensión, porque la escuela como está pensada, la escuela como fue pensada, ubiquémonos en el siglo XV-XVI, pero la organización contemporánea del siglo XIX, los sistemas educativos se organizaron a partir de la organización de los Estados-nación. Esto es, un Estado que abandonaba el territorio feudal, de un señor feudal que era dueño de un territorio, y acá teníamos que mudar de ser siervos y siervas por un señor feudal a ser ciudadanos que reconocíamos una constitución y reconocíamos un Estado. La escuela fue fundamental en este proceso. Por lo tanto, nosotras tenemos muy claro desde el origen del sistema educativo que el sistema educativo fue pensado para consolidar esos estados-nación. Lo que no significa que el sistema educativo pueda tener el doble juego de mantener y transformar. Y entonces vamos a señalar que frente a un currículum explícito, prescripto, formal, escrito, que son las características que hemos dado hasta acá de ese currículum, existe otro de carácter oculto que tiene por sentido, que es este currículum oculto, que tiene por sentido actuar y activar determinados significados no tan explícitos. Cuando las y los profesores decimos, pregunten, esto es un diálogo entre profesoras y estudiantes. Cuando decimos, aprendamos los significados, cuando decimos, me importa más lo que aprenden que el comportamiento de las personas, nosotras podemos advertir claramente que estos no son los significados reales que se sostienen. Esto es porque la escuela y este sistema educativo entonces tiene por sentido proveer de significados, moldear subjetividades, personalidades, de una manera soterrada,
no explícita, o implícita sería, ¿no? Directamente. Y acá hay un borrador. No implícita. Los autores utilizan una expresión osmótica, es decir, no es explícita osmótica, sino que hay una capilaridad en esas prácticas y en esa cultura que hace que esa capilaridad se construyan significados que terminen moldeando estas subjetividades y estas personalidades a favor de las sociedades, del tipo de personas, del tipo de sujetos y sujetas que la sociedad en la que nos desenvolvemos necesita. Esa sociedad es una sociedad capitalista. La sociedad capitalista tiene por sentido organizar sus estructuras en función a la distribución de clases y sobre todo en función a la distribución de los medios de producción. Quiénes son los dueños de esos medios de producción y de qué manera ubican y jerarquizan, nos jerarquizan para decir quiénes están arriba, al medio, abajo en esa estructura de poder. Veamos entonces algunos ejemplos de cómo este currículum oculto se instala. Nosotras tenemos que investigar, entender cómo se construyen estas subjetividades, porque estos significados no los ponemos nosotros en la construcción, sino que los recibimos de manera tal que parecen significados que hemos construido nosotras, pero que en realidad están lejos de la construcción reflexiva de este saber. Veamos algunos ejemplos de cómo funciona este currículum oculto. Pongo ejemplos de distintos momentos del siglo XX, por ejemplo. A inicios del siglo XX, busquemos los apuntes de pedagogía que debemos tener ahí cercanamente. A inicios del siglo XX, los teóricos de la pedagogía decían que el sistema educativo tenía una correspondencia con el sistema de producción. Permítanme un minuto acá. Sistema de producción, principio de siglo. ¿Han escuchado hablar de Taylorismo y Fordismo? Sí, creo que, perdón, creo que en algún momento de alguna de estas materias que a mí no me gustaban, en Política, economía capaz. o algo de eso. Ahí está, exactamente. Ford con la cadena de producción y Taylor con la producción por parte, digamos. Ahí está, perfecto. El sistema de producción lo que hace es organizar, por ejemplo, en la cadena de montaje, que es uno de los ejemplos, organizar este sistema de producción de manera tal que la prioridad en esta organización era el auto, la mercancía que se producía. Para que las personas estuviéramos 8 horas sin movernos del lugar, porque ustedes si se acuerdan en la cadena de montaje, esto generó los procesos de enajenación más grandes de la historia, de alienación, esta palabra se construye en ese momento, porque las personas estaban mucho tiempo en el mismo lugar, sin ejercer demasiado movimiento y haciendo una actividad rutinaria. Entonces, los autores como Bourdieu
Se los menciono porque seguramente pedagogías los han visto, Bourdieu-Passeron, inclusive Althusser. ¿Les suenan estos autores? No. Bueno, sigamos. Sí aparecieron citados, pero no bibliografía de ellos. Perfecto. Por ahí se las conoce como las teorías de la correspondencia, las teorías del consenso, digo, si desde ese lugar lo ha planteado pedagogía. Entonces, tenemos una sociedad industrial, esto es lo que es fundamental no perder de vista, tenemos una sociedad industrial que necesita este tipo de producción y la escuela es la que habilita a ese sistema de producción. Acá dijimos, hay producción en cadena, se necesita control del cuerpo, se necesita control de las emociones, se necesita control del movimiento, porque las personas teníamos que estar en ese lugar, se necesita borramiento del cuerpo, recuerden los grandes mamelucos grises que cubrían la ropa de las marcas identitarias de los cuerpos, y permanecer ese tiempo solamente en términos de producción. Entonces, a esa lógica, Bourdieu dice que la escuela nos prepara para ese sistema de producción. ¿Cómo? Vamos a las 8 hasta la 1, entramos en fila al aula, nos ubicamos en bancos ya determinados, preferentemente no nos movemos del banco hasta que no llega el recreo, termina el recreo y volvemos al aula con las mismas características. Aprendemos una estructura jerárquica, es decir, ordenamos los cuerpos, consolidamos las rutinas y aprendimos la jerarquía de la que no se discute. Directores, directoras, maestros, maestras, estudiantes. Este es un ejemplo que nosotras diríamos, la escuela sirve, el sistema educativo, a partir de esos significados organizativos de la escuela, finalmente lo que enseñan es lo que la sociedad industrial necesita. Vamos un pasito más. Les invito ahora a pensar, otra autora contemporánea, King, una autora norteamericana. Ella analiza, está preocupada por reconocer los primeros aprendizajes que hacen los estudiantes en el nivel inicial, en el jardín. Porque dice que en el jardín de infantes se instituyen los primeros significados que se van a consolidar durante toda la trayectoria escolar. En ese caso, dice King, hace etnografía. Ustedes saben que la etnografía es un modo de investigación que requiere mucha permanencia en el campo. La observación y la interpretación de lo que sucede en el campo, no estoy hablando en el campo de agronomía, estoy hablando en el territorio que estoy estudiando, en este caso, las aulas. Hachi, discúlpame que te interrumpa, pero hay un compañero que está diciendo que donde escribiste eso no se lee. Ah, perfecto. Lo pongo más acá entonces. Acá, ¿les parece? Sí, a la altura ahí de donde pusiste currículum real, de ahí para abajo se lee perfecto. Bueno, Perdón. Entonces, esta autora está estudiando etnografía mediante, esto quiere decir procesos de inmersión mucho tiempo en el aula, trabajando con estudiantes de jardín de infantes. Ella les pregunta qué es lo que más le gusta del jardín, qué es lo que menos le gusta, qué es lo que más disfruta, qué se llevaría del jardín a su casa. Y en ese análisis
ella alcanza a advertir que en las observaciones, cada uno en el jardín está en su lugar, las mochilas están en su lugar, las sillas están en su lugar, las camperas están en su lugar, como que hay una prioridad fuerte en el orden. Y otro dato que toma con fuerza es que hay especial esfuerzo por mantener el orden y el silencio. Entonces, ella en 2 semanas, dice, miren qué loco esto, ¿no? Qué rápido lo advierte. En 2 semanas, los estudiantes, las estudiantes de jardín, ya sabían, podían señalar que lo que hacían en su tiempo libre y como ellos querían, era juego. Y lo que hacían indicados por la docente, que parecían libres, pero siempre era pintar con algunos colores o dibujar con algún contexto, rápidamente habían entendido que el otro gran rubro del jardín era el trabajo. Entonces, estos trabajos tienen como característica que se empiezan a la hora señalada para todo el grupo, se termina, se inicia y se termina todos juntos. Notó además que las docentes evaluaban, miren qué interesante, la persistencia de los estudiantes en el trabajo, la obediencia y la participación. Lo que advierte King fuertemente es que las 3 características son características de las personas, no de los trabajos. Dicho esto, entonces, el análisis de qué sucede en el jardín, vimos el ejemplo de qué sucede en el resto del sistema educativo, en la teoría de la correspondencia. Vimos con King qué sucede con los niños y las niñas en el jardín de infantes. Podríamos poner un ejemplo más. Jackson, Philip Jackson, acá se ve Mari o Cami o lo tapo yo. Bueno, Jackson, otro autor que escribe, es de los primeros junto con Dewey. Dewey sí lo conocen porque lo conocieron en pedagogía. Dewey en el primer trimestre del siglo XX y Jackson en la década del 60 escribe un libro que se llama La vida en las aulas y él se dedica también bajo el proceso etnográfico, es decir, de permanecer tiempos en el aula. Él alcanza a advertir que la escuela es el único lugar en la vida de las personas que un grupo de 20 o más personas están 4 o 5 horas por día en la institución. Esto no pasa en el club, esto no pasa en el cine, esto no pasa en la vida cultural en ninguna de sus dimensiones. De lunes a viernes, 5 horas diarias, 20 estudiantes más, menos. Por lo tanto, la vida escolar siempre es una vida de masividad. Nunca hay intimidad en ese vínculo. Las relaciones que se producen desde ese lugar entonces, esa relación, pero además de estar ese tiempo compartido y juntos, dice Jackson que lo que alcanza a advertir es que hay una rutina cotidiana en la escuela. Entro, saludo, me siento, a los 40 minutos salgo, vuelvo a entrar, vuelvo a salir hasta que me voy.
Él le llama a esto una monotonía. Entonces él dice, esto da la pauta que para la escuela es mucho más importante el orden que el aprendizaje. Para estas docentes es mucho más grave que alguien se porte mal que no aprenda. Igualito a mi Santiago como lo vemos hoy. Entonces, se aprende a vivir masivamente, se organiza una rutina. Esta rutina le da esta monotonía cotidiana. Las y los docentes regulan las interacciones en el aula. Miren esto que si lo podemos identificar en nuestras propias historias, ¿no? Las docentes son las que acompañan el flujo del diálogo, ¿no? Son los proveedores de recursos, trae el mapa, te falta la lapicera, busca el cuaderno, pero además regula el tráfico, regula el tránsito en el aula. Juancito, tráeme, Pepito, sentate, levanten la mano para opinar, pórtate bien. Y otra característica que Jackson describe como fundamental en la vida en las aulas tiene que ver con la evaluación. Otra actividad que es permanente en la tarea es la evaluación. Evaluación que en la mayoría de los casos queda en manos de las docentes, que en la mayoría de los casos son explícitas, pero por sobre todas las cosas son públicas. Entonces la evaluación se vuelve, al hacerlo público, saliste mal, esto no lo hiciste, otra vez está incompleto tu trabajo, no estás bien vestida. La evaluación no solo de saberes, ¿no? Sino de las actitudes esperadas en la escuela, es otra de las dimensiones que se instituyen en la escolaridad. Entonces, cuando repasamos ejemplos, Paul Willis, otro autor que a lo mejor conozcan, Paul Willis estudia en profundidad a los colegas y a los orejas cortadas, que son dos grupos en Gran Bretaña en la década del 60 y 70, y confirma cómo los grupos vulnerados terminan eligiendo carreras que los mantienen y los dejan en ese lugar social. Es decir que los ejemplos que tenemos de currículum oculto y que nos sirven ahora para analizar esta cuestión, para mirar la escuela desde otro lugar, porque hasta acá la hemos mirado más ingenuamente, tal vez, más desde este lugar, que la escuela vino a ofrecernos todo lo que no teníamos individualmente. Esta perspectiva es más ingenua en el sentido de decir, bueno, cuando tengo problemas de salud voy al hospital a que se me resuelva, cuando tengo problemas de alimentación voy al comedor, cuando tengo problemas de alfabetización voy a la escuela. Esta es una perspectiva fuerte que tenemos instalada. Ahora, esta perspectiva no debemos perder de vista que esta perspectiva no debe ser ingenua. No debe ser ingenua. Y en su contrario, pensar que estos sistemas educativos, currículum oculto mediante y violencia simbólica mediante, traigo a Bourdieu de nuevo, simbólica mediante, esto quiere decir que este sometimiento, este adormilamiento, este moldeamiento de personalidades y de subjetividades no se hace porque le pegamos un palo a las personas, sino porque se socializan significados, por eso es simbólica,
participamos de la construcción de significados que heredamos, no que construimos, y que desde ese lugar formamos personas silentes, que no pueden tomar la palabra, dependientes, que no tenemos conciencia de nuestro propio poder. En este sentido, entonces, el currículum oculto sería, borro un cachito por acá, el currículum oculto sería entonces el aprendizaje consolidado, conjunto de normas, principios, prácticas, costumbres, creencias. Voy poniendo costumbres, esto siempre se hizo así, creencias, al mayor le fue mal, a vos también te va a ir mal, lenguajes, esto no es para todos, y símbolos que se manifiestan en una institución. Esto también sucede en otras instituciones, ¿verdad? Pero nosotros estamos viendo específicamente en la institución escolar. Nosotras también lo podemos traducir como universidad, ¿eh? Estamos hablando de la institución en términos genéricos. Y entonces, sin pretenderlo de manera reconocida o explícita, andás a ver qué puse ahí, explícita, el currículum oculto entonces se constituye en la fuente de aprendizajes para todas las personas que integran la escuela. Atenti con esto, para todas las personas. No que las docentes estamos exceptuadas, para todas las personas. Para la gestión, para los directivos, para los estudiantes, y no se manifiesta de manera explícita, hemos dicho. Entonces, la institución escolar, a ver si lo pongo acá chiquito, sí, que se pueda ver, provee a los miembros de la institución, a quienes integran esa institución, le provee a sus miembros un marco de referencia para interpretar, para actuar, buscando socializar. Nosotros habíamos dicho antes, moldear subjetividades, personalidades, sin que tengamos registro de ellas, diríamos, sin darnos cuenta. ¿Vamos hasta acá? Entonces, acá estamos pensando. Arrancamos diciendo que estábamos en una escuela y en esa escuela nosotras tenemos que enseñar una disciplina. Ciencias biológicas, química, matemática, inglés, computación, física, historia, letras. Ese currículum prescripto es parte de los significados que se construyen en la escuela, pero no es el único. Hay unos significados que están por debajo, soterrados, que aprendemos como efectos colaterales. Pongo acá. Recuerden que estamos discutiendo el mito de la objetividad. Nosotros nos creíamos que en la escuela aprendíamos a leer y escribir.
y de hecho lo hacemos, pero atrás de leer y escribir están otros significados más profundos, más fuertes, más contundentes. Entonces, hay efectos colaterales, secundarios, que finalmente se instituyen como el objetivo genuino y constituyen los aprendizajes más fuertes que logra la escuela. Entonces decimos hasta acá que cuando hablamos de currículum oculto, estamos mirando esos aprendizajes colaterales, secundarios, que proveen un marco de referencia a las personas. Piensen en sus compañeras y compañeros que alguien les ayudó a pensar que no podían, que fracasaban, que la lectoescritura no era un área de dominio para ellas y ellos. Seguramente en la historia personal de cada uno de ustedes hay señales de dolor y de sufrimiento en este sentido, de docentes que les habilitaron y otros no tanto a esa construcción. Y entonces estos efectos colaterales para nosotras son fundamentales que no los perdamos de vista, porque tienen una profunda significación pedagógica. Es decir, estos significados son los que, por ser soterrados, estar bajo de la alfombra, diríamos nosotros, oculto donde, por ser soterrados, por ser colaterales, se convierten en los logros más persistentes. Y finalmente se constituyen en el aprendizaje a largo plazo más fuerte que organiza la escuela. En este sentido, las escuelas, esta persistencia, estos logros persistentes tienen que ver, dijimos, con el moldeamiento de las personas, con la construcción de su subjetividad, de su personalidad, ¿de acuerdo a qué? A un modelo social. ¿De acuerdo a qué? Un concepto de sociedad básicamente capitalista, que es la que tenemos como referencia. Esta sociedad capitalista, este modelo social, dice que, Giroux nos ayuda a pensarlo también desde ese lugar, en las rutinas, en las normas, en las costumbres, en los significados de todos los días, las personas construimos entonces en la rutina y en las relaciones sociales que circulan en el aula, aprendemos los significados más fuertes de las relaciones de poder. Recuerden que estamos hablando de sociedades capitalistas en donde la jerarquía es la condición imprescindible para que las sociedades se conserven, se mantengan y se transformen. Por supuesto, estas reglas implícitas entonces, que no alcanzamos a ver, que no alcanzamos a advertir, que no alcanzamos a identificar, nos van inmersión mediante, por participar de estas prácticas en la escuela, nos van poniendo en relación con el principal objetivo del currículum oculto.
Lo pongo acá. El principal objetivo entonces del currículum oculto es perpetuar las bases del sistema capitalista. Este sistema capitalista quiere decir reparto asimétrico del poder, bajo principios que ya iremos viendo, tienen que ver con construcciones culturales. Adultas y adultos sobre niñas y niños, varones sobre mujeres e identidades trans, blancos sobre otros colores, en el sentido de entender en el color de la piel el criterio de discriminación. Y entonces vamos a decir que en ese currículum oculto y en ese reparto asimétrico y diríamos también autoritario, porque no es un proceso consciente, autoritario, en ese reparto autoritario es donde se sientan las bases de este poder en el que vivimos. Este reparto implica la supremacía o el predominio de la masculinidad sobre la femineidad y otros modos de organización sexogenéricas. El predominio de clases sociales, de las clases acomodadas, con más poder adquisitivo que otras. El predominio de la raza blanca, clases sociales, el predominio de la raza blanca sobre otras, la hegemonía cultural del primer mundo respecto al tercer mundo, pensemos en Europa y en Estados Unidos respecto a América Latina y África, la hegemonía religiosa católica frente a otras, aunque probablemente ahora esta ideología religiosa se dispute algunos significados desde las cuestiones del predominio de los fundamentalismos evangélicos también. Entonces, decimos hasta acá que estamos pensando que hay significados que se distribuyen en las escuelas que hacen que nosotras no discutamos estas relaciones sociales que se instituyeron en la escuela, que no las cuestionemos, que las aceptemos, que no generemos espacios de resistencia, que acompañemos estas decisiones, que pareciera que nosotras también, aunque podamos discutir desde el feminismo y desde el cuestionamiento de la racialidad epistémica y de la racialidad estructural, pero es un fuerte ejercicio de deconstrucción, es un fuerte ejercicio de deconstrucción, porque ustedes piensen que estamos iniciando 6 años de primaria y 6 años de secundaria, es decir, que si mantenemos la escolaridad estamos durante 13 años, de marzo a diciembre y de lunes a viernes, imbuidos osmóticamente adentro de esos significados. Por eso es tan complejo de ver. Y por eso necesitamos este análisis compartido para esta deconstrucción. Justamente por esto es que no vemos estas dimensiones. El proceso que necesitamos desarmar es este principio, cómo hace la escuela, cómo hace
la sociedad capitalista para moldear, tomando los indicadores, las categorías sociales de clase, de etnia, de género, de edad, de empleo, de condiciones materiales. ¿Cómo hacemos desde las escuelas para que estos significados construidos, para que no cuestionemos al sistema capitalista, vivamos en él y no lo cuestionamos, nos genera esa mirada que nos cuesta desocultar este proceso? Nos cuesta la deconstrucción de ese proceso. Nos cuesta pensar que la función de la escuela es el adoctrinamiento, nos cuesta pensar que es el moldeamiento, nos cuesta pensar que los significados instituidos nos dejan en el lugar social. Entonces, no importa si los pibes y las pibas no aprenden en primer grado, si es hijo de hachero, es hijo de obrero. Esos significados que tenemos naturalizados, también los tenemos naturalizados en la universidad. Pensemos quiénes son las personas inteligentes, quiénes se forman en tal carrera y por qué, quiénes cursan determinadas disciplinas, desde dónde lo hacen. Y entonces nos ayudamos para analizar el cómo se produce esta perpetuidad, este adormilamiento, esta condición de que no vemos estas cosas, nos ayudan a pensarlo los autores que nos ayudan a pensar el concepto de hegemonía. Hacemos paréntesis acá. Así yo descanso la garganta. Piensen que estos significados instituidos tienen que ver con nuestra condición de vida, tienen que ver con nuestra condición sexogenérica, tiene que ver con lo que pensamos de nosotros y nosotras, tiene que ver con el modo en que nos empleamos y nos desempleamos. Estos significados nos ubican en un lugar social para no cuestionar. ¿Cómo se hace? Terborg nos ayuda a pensar que hay significados construidos de los cuales nosotros no ejercemos reflexión total, sino que las recibimos en herencia, porque nos educamos en las sociedades en las que estamos, que nos imponen significados. Recuerden que es violencia simbólica, no violencia física. Nos dicen cómo pensar y nosotras no lo ponemos en tensión. Por lo tanto, las ideologías que circulan, vamos a hablar de ideología antes de hegemonía, las personas participamos de algunos significados que nos hacen pertenecer a un nosotros, unos significados que hacen que nos sintamos que participamos de un partido político. Las ideologías nos indican pertenencia al mundo en el que estamos, o al club de fútbol. Son significados que nos reúnen en un nosotros, ¿no? O a la práctica religiosa que tengamos, o a la escuela a la que vayamos. Entonces, este conjunto de ideas, estos principios que nos reúnen en este significado común, hace que las ideologías cualifiquen, nos digan, nos marquen 3 dimensiones fundamentales. Las cuento y después vemos un ejemplo. La primera dimensión que nos ayudan a pensar las ideologías
tiene que ver con lo que existe y lo que no. Con lo que existe y lo que no existe. Entonces acá estamos preguntándonos qué vamos a entender, qué es la naturaleza, qué es la persona, qué es ser hombre, qué es ser mujer, qué es ser alumna, alumno, qué es ser madre. Primer plano de explicación, las ideologías nos dan ese sentido compartido en ese nosotros para entender de qué estamos hablando cuando definimos qué es lo que existe, por eso hay cosas que no las estamos pudiendo ver. Pero además, esas ideologías nos dicen lo que es bueno, lo que es bueno, lo que es bello, lo que es justo. Y por último, nos dicen lo que es posible. Esto es, nos orientan el deseo. Las ideologías, al participar de esos grupos, nos están ayudando a pensar qué es ser profesora, qué es ser profesor, qué es ser buena profesora, qué es ser buen estudiante, qué significa que el mundo está organizado en un mundo masculino y femenino. ¿Será posible otro modo sexogenérico que se corra del binarismo? ¿Se entiende cómo estas dos determinan a la tercera? Existe qué es bueno y qué es posible, qué es lo que deseo para mi historia y para mi vida. Compartamos, si querés, Norma, el ejemplo de una recomendación, una publicidad que en la década del 60, la ponemos así para ponerlo en el sentido de que explícitamente nos sirve para el análisis, una publicidad de aceite, creo, si no recuerdo mal, o de artículo de limpieza, que dice la guía de una buena esposa. Entonces, capaz que alguien que tenga mejor voz que yo, si la quiere leer. Ustedes piensen que es una recomendación, Maicena, ya me acuerdo, que es una recomendación que hace el mercado de las 10 consideraciones de una buena esposa. Es decir, no solo nos dijo qué es ser esposa, sino que es una buena esposa y por lo tanto, ¿qué van a esperar de nosotras y nosotros en este sentido? Ten lista la cena. ¿Qué tal? Planea con tiempo una deliciosa cena para su llegada. Esta es una forma de dejarle saber que has estado pensando en él y que te preocupan sus necesidades. La mayoría de los hombres están hambrientos cuando llegan a su casa. Vamos a ver qué más. No sé si alguien está en esta foto, por favor, que alguien se sienta y que está ahí. Este es el mensaje con que educaron a nuestras madres, a nuestras abuelas, y que subyace en otras modalidades en nuestra propia formación, ¿verdad? Porque ustedes saben que las dimensiones del cuidado... Ah, ¿sí? Sí, no, si por ahí volvemos, Norma, un segundo a la de atrás, como para ver que más allá de que estamos hablando de la buena esposa, cuántas otras y cuánto todo hay atrás del enunciado, ¿no? Porque ser una buena esposa, ¿para quién? Ser mujer y qué implica ser mujer. O sea, todos los presupuestos de lo que debe ser y de lo que es imposible que no sea, porque, fijémonos, es una forma de dejarle saber a quién, que has estado pensando en él, en quién. No es todas y todos cuando leemos esto, sabemos que no está hablando ni
de un amigo, ni del padre, ni del gato, ¿no? Está clara la heteronormatividad como norma fuertísima en todo el concepto. Eso Él. quería, claro. Es él y no es ella, y cuando leemos tenemos clarísimo que está hablando del esposo. Rápidamente nos hacemos la idea de dónde viene, dónde está y dónde está ella, ¿no? Muchas otras cosas que completan el cuadro, y que con todo esto que estuvo explicando Chachi es como ni siquiera necesitamos explicitarlo, tenemos clarísimo, clarísimo desde ese sentido común que hemos construido, cuáles son todos los otros elementos que rodean la escena. Creo que lo que es bueno, lo que es bello, porque hay toda una estética en esta imagen, y lo que es justo, nos tiene que quedar muy claro con estas diapositivas. Si no nos quedaba claro, Sí. las miramos y listo. Y la otra trilogía, ¿no? Del sentir, pensar y hacer. Porque esta es una forma de dejarle saber que has estado pensando en él y que te preocupan sus necesidades. Es decir, lo que vos pienses, lo que vos sientas y lo que vos hagas va a estar hecho en función de él. El tema es que Bien. vas a ser feliz con eso. ¿Se Y entiende? encima El te vas a creer mensaje, que vas. claro, encima el mensaje no es vas a sufrir, el mensaje es te vas a creer bella, pronta e interesante. Y Bien. después luz hermosa. Ahí está, sigan chicas, que yo estoy así como... Y así descansá y toma agua. Tengo un tecito acá. Descansá 5 minutos. Bueno, Sí, pero lo que dice pero acá es, para él. descansá 5 minutos antes de su llegada. ¿Para qué? ¿Para descansar? No, para que te encuentre fresca y reluciente. Retoca tu maquillaje, ponte un listón en el cabello y luce lo mejor posible para él. Recuerda que ha tenido un día duro y solo ha tratado con compañeros de trabajo. Qué horror, por favor. Claro, y vos Ay, no venís podía de un desmutear. día... Tantas cuestiones acá de lo que significa trabajo, de las relaciones laborales, de quién, el trabajo asociado a cuestiones públicas, no trabajo, lo doméstico, lo interior, lo que está al interior de la casa. En esos trabajos él está con otros compañeros, quiere decir que las masculinidades ocupando unos roles y unas actividades, y las femenidades otras. Exacto, y esperando. Esperando Esperando que hermosa llegue. además, ¿no? No para vos, no para sí Sí. misma. Lo más sí, triste que hay gente que todavía piensa así, mujeres. claro, Sí, claro, que hacia ahí Y nos de hecho me han dicho encaminamos, un montón hacia de ver, veces. claro. Sí, no, es no. eso lo que necesitamos analizar, que como nosotras lo vemos explícito y pareciera de cierta lejanía, no nos creamos que están ni resueltas ni superadas, porque esto tiene, las ideologías se renuevan, se modifican, pero siguen tomando las mismas dimensiones. Siempre hay un otro al que hay que agradar, y en eso no cambia con la pollerita corta, y eso no cambia con que te ligaste el sopapo porque no lo esperaste como correspondía. ¿Tá? Entonces, las dimensiones contemporáneas... Bien, y por el otro lado vayamos pensando en ir haciendo como un listado, si quisiéramos imaginario, de todos los adjetivos que van apareciendo, que tienen que ver con las feminidades y las que tienen que ver con las masculinidades, ¿no? Porque eso nos va a ir ayudando a construir en nuestra cabeza, digamos, esos estereotipos que responden a todo lo que Chachi fue desarrollando hace un rato, de qué implicaba ser bueno barra buena, justo barra justa, bello barra bella, y qué tipo de roles y de actividades sociales se espera de cada quien. Entonces la 3, sé dulce e interesante. Su aburrido día de trabajo quizá necesite mejorar. Tú debes hacer todo lo posible por hacerlo. Una de tus obligaciones es distraerlo. ¿Sí? Y abajo no sé qué decía porque se corta. Bueno, para eso, ¿qué tenés que hacer?
arregla tu casa. Debe lucir impecable. Haz una última ronda por las principales áreas de la casa, justo antes de que tu marido llegue. Levanta libros de escuela, juguetes, etc. y limpia con un plumero las mesas. Prepara a los niños, que por supuesto son niños. Cepíllales el cabello, lava sus manos y cámbiales la ropa en caso de ser necesario. Son sus pequeños tesoros, y él los querrá ver relucientes. Tómate unos minutos para arreglar a los niños. Bueno, un montón de otras cosas aparecen ahí, ¿no? Como inclusive la idea de dueñitud o de propiedad para con respecto a los niños es de él, pero la obligación de cuidarlos y de tenerlos como debe encontrarlos es de ella. El uso de todos los posesivos, sí, es terrible. Bueno, cepilla, esto ya estaba. Minimiza el ruido. A la hora de su llegada, apaga la lavadora, secadora, aspiradora e intenta que los niños estén callados. Piensa en todo el ruido que él ha tenido que soportar durante su pesado día de oficina. Otra vez la disociación, ¿no? Lo que ella hizo en nada se parece a lo que él hizo, los ruidos, lo extenuante, el trabajo, la idea de trabajo, no tiene nada que ver con lo que ella haya realizado en la casa. Procura verte feliz. Regálale una gran sonrisa y muestra sinceridad en tu deseo de complacerlo. Fíjense toda esa construcción, ¿no? No solamente mostrarlo, sino que también que se vea que sos sincera cuando le mostrás ese deseo de complacerlo. Tu felicidad es la recompensa por su esfuerzo diario. Es decir, tu felicidad no es tuya. Eso los posesivos que decía Norma recién, ¿no? Tu felicidad es en razón de la felicidad que logres en él. Toda asociación de esto con lo que hemos escuchado históricamente de ser complementadas por el otro, de que somos la media no sé qué de quién, ¿no? Que la completud tiene que ver con esta construcción de pareja en este tipo de relaciones. Todas las cámaras que están prendidas en este momento veo gente que se muerde el labio. Así. Es que es un horror, no sé quién escribió esto, pero... Es una publicidad real, Camila. Lo que circuló. El correlato y el ayornamiento de esto con nuestras cotidianeidades no dista demasiado, ¿eh? Toma formas diferentes. Sí. Además, es como, hay cosas que, no todo, pero que uno, por lo menos yo las veo reproducidas en mis abuelas, por ejemplo. Sí. Tremendo. Pero además, Cami, no tan grandes. Sí, y animémonos a pensar que las tenemos nosotras también, ¿eh? Sí. Animémonos a pensar esa dimensión. Claro, porque en lo extremo, por eso digo, en la externalidad de la publicidad nos causa, qué sé yo, a lo mejor humor, a lo mejor repudio, pero estas dimensiones siguen estando en nuestros propios modos de pensar, porque por eso son hegemónicas, ¿está? Son hegemónicas porque se instalan y no las cuestionamos. Nos están diciendo que esto está bien. Seguramente hoy el marido que llega a la casa no vendrá desde una fábrica con las características de la fábrica de 1920, de 1960, pero claramente viene de las condiciones materiales y objetivas de la organización del trabajo hoy. Entonces, tenemos que animar a poder pensarlo con más cercanía a esta cuestión. Vamos a escucharlo al candidato. Escúchalo. Puede que tengas una docena de cosas importantes que decirle, pero su llegada no es el mejor momento para hablarlas. Déjalo hablar antes, recuerda que sus temas son más importantes que los tuyos.
Yo me imagino con esa aguja, me parece que me la quiero clavar yo en el dedo mientras sigue con sus temas importantes. Porque además mientras lo escucha es hacendosa en su tarea, ¿sí? Y el dedito de él también es muy significativo. El nivel de importancia de los planos de las cosas, yo creo que eso se mantiene, sin duda. Claro, y lo que se mantiene es la jerarquía. Claro. Digo que el gran relato, por eso dijimos que lo que esta sociedad capitalista necesita es sostener la distribución asimétrica del poder. En castellano eso es la jerarquía. Y eso me parece que es lo que, si nosotras pensamos que está resuelto, estamos al horno, porque No, claro, dejaremos porque además de generar transformaciones. esos pares dicotómicos están jerarquizados, pero están sexualizados. Por eso yo insistía, porque Claro. siempre caen del mismo lado los que corresponden al varón y del otro lado los que corresponden a la mujer. Por lo tanto, no es solamente que tenemos que darnos cuenta que están jerarquizados, sino que esa jerarquía está sexualizada. Si no nos damos cuenta de eso, no podemos revertir la cuestión. Ponte en sus zapatos, que algún día él se va a poner en los tuyos. No te quejes si llega tarde, si va a divertirse sin ti, o si no llega en toda la noche. Trata de entender su mundo de compromisos. Trata de entender su mundo de presión y compromisos y su verdadera necesidad de estar relajado en casa. Es fatal de todas las fatalidades. Tremendo. Igualmente pienso, ¿no? Hay cosas que no se cambiaron, pero muchas sí se cambiaron. Y creo más en nuestra generación, de los 30 y pico para arriba. Por ejemplo, en mi caso, con Luciano la casa se hace a medias, entre los dos. Pero a tal punto que a veces a mí me da risa, o bueno, a veces llama el padre súper patriarcal de Luciano, ¿y qué estás haciendo? No, estoy acá planchando y es unas cosas que quedaron, dice Luciano. Y el padre hace unos silencios tremendos. Por eso a veces pienso que en esas cuestiones creo que han cambiado, ¿no? Creo yo. Vamos a... Sí, Florencia, está bueno verlo. El tema es que no es que han cambiado así, sino que, o sea, han sido construcciones que se han ido revirtiendo a costa precisamente de esto que estamos invitando a hacer, que es tratar de ver, ¿no? Tratar de ver, tratar de que no nos dé risa, tratar de que no decodifiquemos con que él me ayuda, suponte. Claro, Vos lo dijiste muy bien, pues no dijiste él me ayuda, sino dijiste No. acá la casa el tema de los dos. Bueno, esas construcciones que se han ido haciendo, yo creo que no son casualidades, son producto de luchas muy fuertes del feminismo, ¿no? Entonces, cuando vos decís, no nos llama la atención que las mujeres hoy tenemos derecho al voto, bueno, habrá habido un momento, y lo hubo de hecho, en que eso no fue así, en que estemos adentro de la universidad, en que entonces todas esas cosas, está bueno verlas, como decimos siempre, como parte de una lucha social, cultural, en este caso de género, pero todos esos lugares a los que hemos ido llegando han sido construcciones. Y hay muchas aún. Falta mucho todavía. Colectivas, ¿eh? Y han sido construcciones colectivas, porque si no da la sensación de que lo conquisto en el espacio vincular de mi casa, yo digo, está buena la reflexión que nos da Flor, pero se me cruzan las publicidades de artículos de limpieza, con los varones que un día agarran la lavandina y limpian toda la casa, y la oración me está ayudando, ¿no? Por poner un ejemplo. Claro, con esta otra mirada, ¿verdad? Entonces, primero, reconocer que estas ideologías hegemónicas son hegemónicas. Claro. Quiere decir que no hemos reflexionado sobre ellas porque estamos en un sistema educativo, en un sistema social y en una sociedad capitalista que ha hecho de la racialidad y del género. Sí, iba a decir patriarcado, gracias. De la racialidad y del patriarcado
dos modos, dos pilares de organizar que no los podemos deconstruir. Algunas señales se ven, es cierto. Ahora, también veamos que las prácticas, en más de un caso, tienen que ver con prácticas que tenemos asumidas como tal. Nosotras diríamos, tenemos una rectora en la universidad. ¿Eso quiere decir que se va a mudar las prácticas de las relaciones de poder? No garantiza, porque si ese ejercicio profesional y personal está pensado sin discutir estas relaciones de poder, que sea una rectora no necesariamente muda estas prácticas. Es más, en más de un caso las consolida, porque las miramos como referencia activa de cambios que no existen. Claro, Entonces, tampoco vayámonos a creer que las cosas porque las hagamos las mujeres son feministas. O sea, a eso iba. Ana Mafía siempre dice que el patriarcado está en las ideas, no en las hormonas, ¿no? Es decir, que tanto una mujer como un varón están atravesados por el mismo sistema, por las mismas construcciones, por las mismas ideas, con lo cual también los varones, de acuerdo a esa autora, tienen una puerta totalmente abierta para ser feministas. Porque es poder ver esa desigualdad y poder interpelarla y poder decir desde mi lugar voy a hacer algo para revertirlo. Ahí tenemos a Mafía después, si quieren lo dejamos para mirar un ratito, pero ahora cierro esta idea, porque la idea del ejemplo era Perdón, poder tenemos ver también esto. con lo de racialidad, por qué Dios es blanco, el contrato de las maestras, muchas cositas que a lo mejor en esta o en la próxima oportunidad podemos ver. Claro, las podemos ir viendo a medida que avancemos así. Ahora damos un pasito más que tiene que ver con que estas tres dimensiones de las que hablábamos, lo que es y lo que no es, lo que se presenta como bueno, bello, justo y posible, se entiende la idea de normatizar el deseo. Esa persona que está en las 10 transparencias que vimos recién, la sociedad capitalista le educó el deseo hacia donde ve el mundo posible. Su posibilidad está en la reproducción, en el cuidado, hoy hablamos de política del cuidado, en la fertilidad, en los modos de organizarse al interior del mundo, el espacio privado, a diferencia del público, que es en el que se desempeña el marido. Y entonces desde ese la lugar... indiscutible maternidad como rol fundamental de la mujer, ¿no? También. Sí, ahí está. Acá lo bueno entonces, miren esto, ¿qué significa ser mujer? Y yo creo que si hiciéramos este ejercicio que hacemos cuando estamos en la presencialidad, que pedimos las características de ser mujer, y es muy difícil en los ejercicios que hemos hecho anteriormente, es bien difícil que lo disocien de la maternidad. Está como muy marcado en este sentido, como que el modo posible es que no hay modo del desarrollo personal y de felicidad si no es asociado a esta práctica. Claramente, la maternidad, ustedes recuerden que estamos en un sistema social. Este sistema social necesita mano de obra. Necesitamos poder asociarlo al sistema de producción. No es casual que nuestras abuelas y bisabuelos han parido 15 hijos. ¿Quién les parece a ustedes que deseosa decidía tener 15 hijos? Si no había una explicación cultural y social del mundo en el que estaban, que indicaba que había que ir al campo a levantar la cosecha, que había que trabajar en los espacios de ruralidad, que había que trabajar en los lugares de explotación de alguna de las producciones. Entonces, estas ideologías que se vuelven hegemónicas porque no las discutimos, funcionan, se instituyen de tres modos. El primero y fundamental es que refuerzan los intereses de los sectores dominantes. En este caso,
no tenemos que convencernos de que acá hay una mujer feliz, tenemos que convencernos que acá no hay problema, no hay dificultades, no hay pobreza, no hay lucha de clases, no hay estudiantes analfabetos, no hay fracaso escolar. Un segundo momento en que se hace inviable este argumento, porque tenemos claras pistas de que esto no es así. El segundo momento en que la ideología hegemónica se instituye como sentido común es responsabilizar. La verdad que sí hay problemas, sí hay dificultades, sí hay fracaso escolar, pero el problema no es del sector dominante, el problema es individual. Las personas, las estudiantes no estudiamos lo que debemos, esa realidad se hace difícil de ocultar, que marcábamos, busca razones explicativas en las personas. Entonces el fracaso escolar es problema de los pibes y las pibas, no del sistema y de los docentes. Los obreros trabajan donde trabajan porque no les preocupan y se levantan temprano. Las mujeres son putas porque quieren, porque podrían ir a limpiar casas y finalmente no van. Los alumnos fracasan porque no tienen interés, no prestan atención. Y finalmente hay un tercer momento, un momento de legitimación, un momento en donde no alcanza el argumento de la realidad que modifican estos sujetos, y hablamos entonces de la imposibilidad de modificar esa situación. Frente a la imposibilidad, no solamente no hay cambio, sino que no hay preocupación. Bajo la guardia, intenté. No hay fracaso escolar, el fracaso escolar es responsabilidad de los estudiantes, y en el tercer plano decimos las docentes, intenté con el dictado, intenté con la salida a campo, intenté con los juegos, intenté con la lectoescritura, y finalmente nada pude cambiar. Pero lo que no pude cambiar, esta imposibilidad, estuvo en relación a la construcción del reparto social, al lugar social de las personas en ese contexto. Entonces, miren ustedes que el currículum, lejos, pero lejísimo, de poder verlo desde esta ingenuidad, está encargado, este currículum oculto, de formar determinadas personalidades que la sociedad en la que estamos inmersa, capitalista, necesita formar para que se mantenga ese reparto asimétrico de poder. En este caso, nos concentramos en las personas. En este caso, nos concentramos en cómo nos educan ideología mediante para no ver, para no cuestionar, para mantener ese moldeamiento, ese silencio frente a estas pautas culturales y prácticamente no poder modificarlas hasta que empezamos a tener conciencia de este proceso. Ahora bien, este currículum oculto lo estamos pensando acá en función a este moldeamiento. Pero nosotras nos vamos a preguntar, ese moldeamiento que viene de la mano del capitalismo, del desigual sistema de reproducción, racializado, generizado, esos significados que construye el currículum nos obliga a pensar que tenemos que discutir fuertemente
discutir fuertemente ese currículum. Tenemos que desarmarlo. Diríamos, tenemos que deconstruirlo. Tenemos que cuestionarlo. Y lo que más vamos a poner en tensión son saberes y prácticas heredadas desde una escolaridad que claramente recibimos sin beneficio de inventario y que se instituye, capitalismo, racialidad, patriarcado, lo recibimos como herencia del mundo cultural del que heredamos y nos sometieron en la fuerte influencia eurocéntrica de nuestro sistema educativo. Hasta acá nos ayudamos con Jurjo Torres Santomé. Está disponible en la página. Esta es la fachada del libro. El documento se llama El currículum oculto, no sé si se alcanza a ver. Está para trabajar. Se ve, se ve. Nos vamos a ayudar ahora a pensar que ese cuestionamiento lo vamos a pensar a partir de un proceso que ponga en tensión el fuerte movimiento colonizador que tiene el currículum del que estamos hablando. Y de la mano de Tadeu da Silva, ahora nos vinimos a Brasil, de la mano de Tomás Tadeu da Silva, vamos a ver de qué manera el saber, la ciencia, los significados construidos adentro de la escuela, necesitamos ponerlo en cuestión, porque si no, no podemos entender al currículum como lo que es. Un instrumento, una herramienta muy eficaz de distribución social, de distribución de capital social, pero que como nosotros vemos un listadito de contenidos, como nosotros tenemos ese currículum prescripto con el que estamos trabajando, no lo vemos como una mercancía. Entonces, este currículum oculto con el que empezamos, que ahora ya tenemos claro que no está tan oculto, solo que hay que empezar a verlo, no solamente moldea a las personas con rutinas, sino que también moldea a las personas con saberes, asegurando una colonialidad que genera dependencia. La colonialidad eurocéntrica claramente no es política, ¿verdad? Porque todos los países de América Latina, por ejemplo, tenemos nuestros sistemas de gobierno que hasta parecen autónomos. La colonialidad es este modo, esta ideología de control que destituye los significados de los grupos dominados e impone los significados de los grupos dominantes. Todo eso hace el currículum. ¡Fua! Entonces, tenemos que poder analizar ese currículum, tenemos que poder ver que ese currículum, lejos, lejísimo de ser un listado de contenidos, es una herramienta potente para mantener los niveles de colonialidad.
Por eso Tomás Tadeo da Silva nos propone en el título del documento que les damos para leer, descolonizar el currículum. El secreto acá es entender que este currículum anula, invisibiliza estas relaciones de poder. Entonces nosotras creemos que es un mero y simpático listado de contenidos. Cuando nos adentramos en este análisis y entendemos que esta colonialidad se produce y que necesitamos ver al currículum desde esta perspectiva de la idea de mercancía, ahí está tomando el concepto de Marx, Tadeo da Silva. Una mercancía, dice, piensen en el paquete de yerba, en el paquete de azúcar, piensen en, no sé, lo que tengan arriba de la mesa, la cajita del té, la lapicera, las hojas, la computadora. Las mercancías aparecen en el mercado como caídas del cielo, dice Tadeo da Silva. Sus superficies son lisas, es decir, el paquete de yerba nada nos dice del modo en que fue cultivada la yerba, del modo en que fue cosechada la yerba, del modo en que las personas que cultivaron y cosecharon se vieron indignamente en condiciones de vida que no les permitió ni la alimentación necesaria, ni la habitación necesaria, ni la salud necesaria. Imagínense movimientos gremiales que protegieran derechos de estas personas. Imagínense el modo en que fue comercializado. Cuando una tiene el paquete de yerba en la mano, no ve nada de esto atrás. Cuando vos tenés el paquete de algodón en la mano, nada te lleva a pensar en las históricas explotaciones de algodón en América Latina, ni en las condiciones materiales de vida, ni en las condiciones de producción, ni en las condiciones de sufrimiento, ni en las condiciones de muerte que eso produce. Entonces, Tadeo da Silva va a decir, analicemos al currículum no como una mercancía que cae del cielo, que no sabemos nada de las relaciones de poder que se instituyen ahí atrás, sino que esconde, limita, cercena, no permite ver las relaciones sociales capitalistas detrás de ese producto. En nuestro caso, detrás de ese currículum. ¿Cómo pasa esto? ¿Cómo hacemos para que un paquete de papas fritas parezca solo un paquete de papas fritas? ¡Qué rico hasta ahora! ¡Wow! Silvia, ¿nos contás, querés, el ejemplo? Nos vamos a ayudar de un relato. Sí, en realidad el texto este que nosotras les proponemos de Tomás Tadeo da Silva, él hace un análisis a partir de un texto de Michael Apple, ese texto de Michael Apple que creo, Chachi, se llama Educación, Identidad y Papas Fritas Baratas, ¿no? Baratas. Y papas también fritas las caras. baratas. Ahí está. Y una piensa qué tendrá que ver esto, ¿no? Pero él hace un relato que después se los vamos a dar para que ustedes lo lean completo, porque la verdad que está muy bueno. Pero yo se los voy a tratar de contar un poco. Habla ahí de un día de muchísimo calor, mucho, mucho calor, en un país asiático, y él va viajando en un auto por una carretera con una profesora. Me imagino de leerlo que él va sentado en el asiento del acompañante, y comienza a ver unas plantaciones de papa con cartelitos de 1,5 metros más o menos, dice,
Y esos cartelitos tienen un símbolo que nosotras y nosotros rápidamente distinguimos, él no lo nombra, pero dice de comidas rápidas, esas letras que enseguida dan lugar a imaginarnos estos restaurantes que están en todo el mundo, y ustedes ya a esta altura se les imaginará una M amarilla, ¿no es cierto? Y entonces a él le empieza a llamar la atención esos carteles que ve cada tanto en la ruta, y le pregunta a la profe con la que viaja si es que habrá algún restaurante de esos cerca. Y la profe se le mata de risa y le dice que en por lo menos 80 kilómetros a la redonda no hay ningún restaurante occidental, que no hay nada por allí. Pero le dice una frase que es muy fuerte y que lo impacta mucho, y que es: esos carteles indican la injusticia de la educación en nuestro país, o en este país. Y bueno, y entonces le empieza a explicar por qué le dijo eso, ¿no? Que esos carteles de las papas fritas o esos carteles de las papas tenían que ver con la injusticia de la educación en su país. Le dice que en un momento en que el país estaba gobernado por militares, quiso atraer a inversionistas extranjeros, creyendo que eso iba a dar empleo, ingreso de capitales que iban a revitalizar la economía, que mejoraría la situación del país. Todo esto nos empieza a sonar como conocido, ¿no? Y que ofreció entonces grandes extensiones de tierra a muy bajo costo y 20 años de gracia de no pagar impuestos. No me acuerdo cómo es la palabra para eso, pero bueno. ¿Y qué pasó? Que rápidamente Estados Unidos trasladó allí su producción de papas, ya que en ese momento, le cuenta ella, en Estados Unidos los trabajadores y trabajadoras rurales habían empezado a sindicalizarse, ¿no? Que los sueldos eran mayores, que los reclamos eran muchos, y que en este país asiático, que ellos estaban recorriendo en este momento y del cual ella era, estaban prohibidos los sindicatos, que tampoco había leyes que protegieran el medio ambiente, y que la gente que vivía ahí no tenía escritura de las tierras, que producía familiarmente para vivir, y que al poquito que les sobraba, o sea, el excedente, lo vendían. ¿Qué pasó? Todas esas personas, le cuenta, fueron trasladadas, sus tierras fueron compradas a bajísimos costos, o podríamos decir usurpadas, ¿no? Para dar lugar a este supuesto progreso. Y a la creación, a la promesa, más que a la creación, a la promesa de creación de muchas fuentes de trabajo. Por supuesto que al traer grandes maquinarias, muy poca fue la gente que fue empleada o la mano de obra que se necesitó, y de hecho lo que ella y él cuando transitaban en el auto veían era plantaciones, pero tampoco veían gentes con empresas trabajando allí, sino que la gente es como que había desaparecido del lugar. ¿Qué pasó? Tuvieron que tomar las pocas pertenencias que tenían e irse. ¿Irse a dónde? A las ciudades, a las afueras de las ciudades, ¿no? Y empezar a trabajar en fábricas, incluidos los niños y niñas, le dice ella, a muy, muy bajos salarios. Pero una vez más acá una se pregunta, ¿pero por qué? La amiga de Michael Apple le dijo que no había educación por el tema de las papas. Entonces ahí nos lleva a pensar, que es lo que Tomás Tadeo Silva nos invita a hacer, ¿no? ¿Qué relaciones hay en todo esto? Si las empresas no pagan impuestos, se llevan las papas y emplean a muy poquitita gente, nada queda en ese estado como para poder dedicarlo a salud, a educación, a políticas públicas, ¿no? A viviendas, a escuelas. Y otro dato muy interesante que ella le da es, para que se abrieran escuelas en las periferias de esas ciudades atiborradas por gente pobre como van quedando, tenía que existir ¿qué cosa? La necesidad de estudiantes, niños, niñas matriculados para acceder a esas escuelas. Pero ¿qué pasaba? No había hospitales tampoco,
y esos niños y niñas no estaban documentados, con lo cual era imposible probar la necesidad de que hubiera escuelas, ¿no? Cómo empieza como a cerrarse el círculo, o al menos a relacionarse. Es decir, el mismo Estado nos va a decir, él crea categorías de legitimidad que darán o no darán derechos. Entonces no había ni escuelas, ni hospitales, ni maestras, ni infraestructura. Eso nos ayuda entonces a entender los vínculos que nos va a empezar a mostrar este autor entre lo nacional, lo internacional, y con él las relaciones de clase también. El caso es que su amiga le termina diciendo una frase que es muy, muy fuerte, que es: Michael, aquí no hay escuelas porque hay mucha gente a la que les gustan las papas fritas baratas. Bueno, ese es un poco el cuento. Buenísimo. Muchas gracias. Me parece que queda claro en el relato de Michael Apple, en su viaje. Sí, solamente eso. Bueno, lo que estamos intentando mostrar con ese documento es que cuando una tiene en su poder un paquete de papas fritas, que disfruta probablemente, desconoce que detrás de esa mercancía existen relaciones de poder, relaciones de enajenamiento y relaciones de muerte, porque finalmente esos pueblos pasaron de sus tierras locales y su producción comunitaria a la periferia, de la periferia de las ciudades a no acceder al sistema de salud ni de escolaridad. Serían cordones suburbanos que se van organizando. Y entonces a nosotras nos sirve como ejemplo para pensar en los argumentos del autor de lo que el autor denomina fetichismo. Esta manera de mostrar, esta manera de indicar el proceso donde las relaciones sociales, recuerden que estábamos hablando de la mercancía que parecía no tener fisuras, la mercancía que parecía ser llana, que detrás de la mercancía no pasaba nada. Entonces dice Michael Apple, tomando el concepto de Marx, el fetichismo es el proceso donde las relaciones sociales se tornan invisibles, tal cual nos pasó en el caso de las papas fritas, porque no llegamos ahí, haciendo aparecer solamente, solo la cosa, el objeto, el paquete de papas fritas, la mercancía de forma aislada, y en ese sentido desconectada de los procesos sociales y de las relaciones de poder. Nosotras queremos poder mostrarles que ese currículum no lo vamos a mirar, vamos a analizar ese currículum desde este proceso fetichismo para poder pensarlo como organizador y secuenciador de relaciones sociales, distribuidor de relaciones sociales. Es decir, hay detrás del currículum, tenemos que mirar qué es lo que se muestra como invisible, qué es lo que deforma, qué es lo que aparece de manera aislada y cuáles son las relaciones de poder que muestra. Y ahí nos va a servir básicamente poder discutir
en la mirada de Tadeo da Silva, que es el que nos ayuda, porque el currículum tiene que ver con estas relaciones sociales. ¿Qué saberes instituye y qué relaciones organiza desde este lugar? Y ahí entonces decimos que el conocimiento y el currículum no son cosas. Primera cuestión que tenemos que decir. No son cosas. Son herramientas que traen la marca de las relaciones de poder. Tenemos que decir además que la ciencia que trasluce tiene imbuida esas relaciones de poder. El saber que se instituye tiene que ver con esas relaciones de poder. Y por eso, estas relaciones de las que estamos hablando son fuertemente las que hemos mencionado que instituyen los tres argumentos más fuertes que esta concepción heredada, eurocéntrica, nos permite discutir, que tiene que ver con la colonialidad, que tiene que ver con el patriarcado y que tiene que ver con la racialidad. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿cómo es tan fuerte la herencia recibida de la organización del sistema con el condicionamiento eurocéntrico? Y ahí Tadeo da Silva nos ayuda a pensar que esas relaciones sociales, ese fetichismo, nos lo ayuda a pensar con pistas de cómo se han producido esas relaciones de poder. Y cómo aparece, por ejemplo, saberes que no podemos cuestionar. Se ayuda de las conceptualizaciones del feminismo crítico en este caso, pero él dice, durante el siglo XV al siglo XX, capaz que un poco antes, se produce en América Latina un modo de pensar, un modo de instituir y un modo de significar que funcionó gracias a que los saberes, la vida, las costumbres y las necesidades de los pueblos dominados fueron anulados por esos pueblos, España, Portugal primero, Holanda después, que fueron los grandes conquistadores y colonizadores de este proceso. ¿Cómo nos reconoce España? ¿Cómo nos reconoce Europa? Este movimiento que en la historia, cuando estudiamos la historia de segundo y tercer año, se dice la expansión de Europa. Claro, porque Europa remete con el mundo conocido hasta el momento. ¿Y cómo lo hace? Pensando y sosteniendo que los modos en que se organiza ese saber son los saberes valorados, es la cultura valorada. Particularmente, nosotras decimos acá que Europa instituye en América Latina un patrón civilizatorio. Un patrón, ¿cómo lo hace? Evangelización, recuerden ustedes el proceso, valor del hombre blanco sobre otros modos de funcionar. Entonces, lo que hace en esta expansión europea, Europa conquista y coloniza a todo el mundo conocido hasta ese momento, y lo hace a partir de sus propias categorías. Esto es en castellano, ni más ni menos, a partir de cómo valora Europa, cómo impone sus ideas, cómo organiza su economía, cómo organiza la sociedad, cómo organiza la política, la cultura. Pero esto como el único modo posible.
indeseable. Por lo tanto, imagínense cómo le fue a los pueblos originarios de América, que eran o se adaptaron a este modo de vida o murieron. De hecho, la revuelta más fuerte sobre Haití, que es el primer pueblo que se liberta en América, implica la muerte de 200.000 personas. Haití es el primer, digamos, ha sido tan fuerte el golpe sobre Haití que todavía hoy, 5 siglos después, Haití no puede levantarse de esa condición. Un pueblo de fuerte resistencia a los movimientos colonizadores europeos. ¿Cómo lo hace entonces? Con la idea de progreso. Europa es el mundo posible y hacia donde tenemos que tender. América es el mundo dominado hacia donde nos encaminamos. Esto es el patrón civilizatorio, ¿verdad? Ellos, el continente europeo, tiene básicamente el sentido hacia donde encaminamos el progreso. Este progreso está organizado en una ciencia, que es la ciencia que también llega a nuestro mundo, y por lo tanto, así como sus ideas, su economía, su modo de organizar la sociedad, su cultura, eran lo mejor, también lo fue los saberes que tenían disponibles. ¿Cómo lo vemos a esto? 3 ejemplos. ¿A quiénes consideraban que eran los indios? El primer paso que los europeos hacen es destituir la condición de humanidad de los indios. Gracias a un papa terminan diciendo que tienen alma, que era la condición de análisis, ¿no? Pero ese alma está vacía y hay que llenarla. Primera condición, niegan el ser de las personas. Pero además, Europa escribe la historia universal. Se encarga de decirle a todo el mundo quién es y para dónde va. Y la tercera característica fundamental de esta dominación es el concepto de propiedad privada, de propiedad. Gracias a una bula papal, miren el lugar de la iglesia, América se dividió por una línea imaginaria. De la línea imaginaria a la izquierda era de España, de la línea imaginaria a la derecha era de Portugal. Todo el territorio de América Latina, por robo, fue apropiado de nuestros pueblos originarios. Porque el principio de propiedad funcionaba para Europa, pero no para América. El principio de indianidad no funcionaba para América. Estos ejemplos de cómo América nos coloniza, y por eso la necesidad de discutir estos argumentos, fundamentalmente nos ayudan a pensar que esta colonialidad, que es la que tenemos que discutir y ver en detalle, no sé si hoy, porque nos está tapando el agua, pero a lo mejor, digo, quiero que nos quede claro cómo nos impusieron las ideas, cómo nos impusieron este modo de hacer ciencia. Una cosita más y cerramos por hoy. ¿Tenés a mano, Norma, el planiferio? Veamos hasta qué punto nos dirigieron la mirada en nuestros propios territorios. A ver, capaz que lo tengo yo, ¿no? Ya lo tengo. Ahí va. Bueno. Ahí estamos. Vamos con la representación de mundo. ¿Conoce la representación de Mercator? Es la que hemos usado en la escuela, ¿verdad? La más conocida, la más socializada. Veamos un mapa, ¿puede haber otro? ¿No eran objetivos los mapas? Recuerden que arrancamos la mañana de hoy con eso, ¿no? La objetividad y neutralidad del sistema educativo.
Dale, Silvia o Norma. Y la ciencia ayudando a que ese mundo sea más objetivo. La matemática tuvo muchas contribuciones al poner la idea de lo medible y lo cuantificable y por lo tanto indiscutible. Hacer un esquema de un mapa, de una cartografía, implicaba eso, poner en el lugar de lo indiscutible una organización del mundo, una relación de espacios, de tamaños y de poderes. En este caso, lo que se está mostrando del mapa de Mercator es esa línea imaginaria que es el Ecuador, que nos está dividiendo el norte y el norte y el sur luego como categorías que tanto imponen en términos de relaciones de poder, ¿no? Estamos haciendo una lectura geopolítica, se entiende, ¿verdad? Estamos viendo que el Ecuador no está en el centro de la Tierra, como nos hicieron creer. Pero miren qué interesante esto. Miren las dimensiones. Miren Europa. Europa tiene 9 millones de kilómetros cuadrados, que parece mayor que Sudamérica, que tiene 17 millones. ¿Qué tal te queda el moño? No le salió muy bien ahí. Impresionante, ¿no? ¿Ven cómo entronan a Europa en el centro del mundo conocido? 2 veces y monedas. Claro, de 2 América. veces. La relación es esa, Vamos ¿no? con Como otra. de 9 a 18, el doble. Ahí está. Vamos con otro. Miren Groenlandia y la China. 2 millones frente a 9. Teníamos esa idea de que Groenlandia era grande, ¿verdad? Vamos uno más. Esos 9,5 son 10, digo, 2 por 5 es 10, son 5 veces. Digo, para pensar en números grandes y pensar en lo que vemos dibujado. Tal cual. Vamos uno más, Normex. Ahí creo que cancelé. La India parece más pequeña que Escandinavia, aunque es 3 veces mayor. Vemos ahí en lo pintadito, ¿no? Escandinavia 1.1 millones de kilómetros cuadrados, la India 3.3 millones de kilómetros cuadrados. Claramente, si uno simplemente expone esta imagen y le pregunta a cualquiera cuáles son las relaciones en sus tamaños, no diría que la India está triplicando esa superficie. Y el mapa de Peters, en una visión de construcción de mapa desde otra perspectiva y revisando aquellas dimensiones, aquellas cantidades de kilómetros cuadrados y aquella forma de disponer que bajo el argumento de que estaba presentado por un esquema de ángulos y por pensar en la Tierra como globo y en una representación que se hacía plana, pero pensando en aquello, la diferencia que hay entre pensar en este mapa, o ver este mapa, o imaginarnos las dimensiones desde este mapa de Peters, a diferencia del anterior. No sé si había acá... Claro, la mirar coincidencia Europa en con... el de Peters, mirar Europa en este de Peters o Peters, no sé cómo se llama, Sí. es impresionante. Ver lo que realmente es, o lo que es por lo menos desde esta mirada, ¿no? Yo no traje Entonces, acá, pero le mostraba a Chachi el otro día que alguien se tomó el trabajo de, poniéndolo en escala, tomar Argentina y la pone acostada sobre Europa, y Argentina ocupa casi toda Europa, no la parte de Rusia, pero Europa hasta los países ahí que empiezan en los Urales, y es impresionante que nos pensemos desde las mismas dimensiones. Muy, muy impresionante. Ponemos este ejemplo del mapa como para que nos sea contundente el ejemplo del saber que estamos enseñando, que nos han enseñado, y de esa neutralidad ideológica de la que hablamos. Cerramos en la mañana de hoy con 4 dimensiones sobre las que el control que estamos analizando desde lo curricular y que necesitamos descolonizar, desocultar. 4 dimensiones en los que la colonialidad del poder
nos controla el pensamiento y la acción. El control de la economía, dando valor a los recursos naturales, es decir, Europa trabajó sobre nuestros propios recursos, sobre nuestros propios caudales, lo hizo sobre el control de la autoridad, y en este caso nos hizo pensar respecto a la militarización, a los procesos de intervención, a la monarquía, a la función de la iglesia, a la distribución de poder de la iglesia, la carrera armamentista, diríamos hoy, el derecho a las relaciones internacionales, pero además ejerció control del género y de las sexualidades. Esto incluye la invención del concepto de mujer, la heterosexualidad como norma, el modelo de familia cristiana victoriana como unidad social, y el control del conocimiento y la subjetividad. Y en este caso decimos que no incluye solamente las instituciones y el currículum, sino también cómo se construyen esas subjetividades. Y nos fuimos. Nada, Porque solo es tarde, que es tarde. lo que invisibiliza ese control es la ausencia de relaciones entre esos diferentes controles, ¿no? Que parecieran no tener nada que ver, la sexualidad con la economía, con la construcción de autoridades y la construcción de conocimiento. Y ahí es a donde se da el control. Ahí es donde el control se concentra. El jueves seguimos. Un convite para mañana, quienes no cursan didáctica, Alexia, si estás a mano. Mañana tenemos la charla con María Lucía Canciani sobre educación ambiental. Ustedes vieron que se aprobó la ley de educación ambiental en estos días que corren, exactamente hace 2 meses. Nos ayuda a pensar desde estos vínculos que trabajamos, ¿no? Educación sexual integral, derechos humanos. Se articulan estas legislaciones en función a nuestra propia concepción de territorialidad y de organización de lo medioambiental. Y también las y los profes vamos a tener responsabilidades sobre este tema. Que no Camila, que le pedimos la vez pasada, a lo mejor nos puede mandar el enlace también a través del grupo de WhatsApp, para que lo tengamos quienes no estamos ahí en didáctica. Bueno, dale, ya se los comparto. ¿Lo tenés ahí a mano, Cami? Sí, sí. Gracias. Bueno, entonces... Chachi, nos cortan, ¿eh? No, solo que nos vemos el jueves, nos vemos mañana con la charla y nos vemos el jueves. No sé si la clase de hoy concentramos mucha información como para poder ver dónde se construye esas relaciones de poder, y el jueves poder estar trabajando. Si tuviéramos a mano libros de texto en nuestro hogar, de nuestra propia escolaridad, de amigos, amigas, hermanas, hermanos, vecina, vecino, que pudiéramos tenerlas a mano, porque el jueves nos vamos a meter la ñata en cómo se producen las ausencias, cómo se genera ese control del que estamos hablando, qué cosas no vemos y por qué no las vemos, y justamente cómo hacemos para ampliar realidades, cómo hacemos para verlas, y desde ahí tomar otras decisiones curriculares. ¿Les parece? Perdón, ¿me recordás lo de la charla de mañana para que se los escriba en el chat de currículum? En el grupo de WhatsApp. Ah, ¿quién era? Sí. Eso, María Laura Canciani. Licenciada en Ciencias de la Educación, está trabajando, ha hecho toda la carrera de investigación con Adriana Puigros en educación ambiental, y ha trabajado además en la escritura de la ley, o por lo menos en los niveles de discusión. Así que imaginamos que va a ser un aporte re interesante. La estamos pensando en la doble vía, ¿no? De asumirnos como responsables de la legislación y empezar a incluirla, y también porque en este tramo estamos ofreciendo problemáticas que a modo de ejemplo nos alienten a pensar desde dónde pensar esta propuesta de enseñanza que la semana que viene arrancamos, decíamos hoy cuando empezábamos la clase.